Hubo un tiempo en que la humanidad vivía encadenada al reloj. Un tiempo donde el valor de un hombre se medía por su sudor y su cansancio. Durante milenios, nuestra especie habitó la gramática de la supervivencia, donde cada hora de luz era una transacción contra el hambre. Fuimos criaturas de barro y fatiga, definiendo nuestra identidad a través de la carga que podíamos soportar. Pero entre los años 2026 y 2040, las cadenas de esa vieja realidad se rompieron, no por la fuerza, sino por la sabiduría de la máquina. El nacimiento de la inteligencia artificial general no fue el fin del mundo, como muchos temieron en los siglos de la superstición, sino el fin del esfuerzo innecesario. Lo llamamos el Gran Desecopo, el momento histórico donde la inteligencia se separó definitivamente de la necesidad biológica. Por primera vez en la historia del cosmos, una especie logró delegar la carga de su existencia a un heredero que no conocía el cansancio. Las máquinas no solo aprendieron a ejecutar nuestras tareas, aprendieron a sostener la arquitectura misma de nuestra civilización, permitiendo que el espíritu humano, por fin, soltara el arado. El capitalismo, tal como lo conocíamos, se desintegró. No fue destruido por una guerra, sino por la inundación de lo ilimitado. Cuando las máquinas empezaron a generar una riqueza infinita, el concepto de empleo se volvió obsoleto. La vieja idea de intercambiar tiempo de vida por sustento se reveló como una reliquia primitiva. Las naciones ya no competían por recursos físicos o por la mano de obra de sus ciudadanos. Ahora, el único valor real era la capacidad de cómputo y la profundidad del pensamiento. La renta básica universal no fue un regalo ni una medida de riqueza. Fue el dividendo sagrado de una especie que había logrado que el silicio trabajara para ella, permitiendo que el hombre dejara de ser un operario para convertirse simplemente en un ser. Para el año 2050, la humanidad alcanzó la verdadera libertad. El dominio sobre el átomo nos entregó la llave de la abundancia definitiva. La fusión nuclear comercial transformó la energía en algo tan abundante y barato como el aire que respiramos. Aquella luz eterna, capturada del corazón de las estrellas, borró para siempre las sombras de la geopolítica. Ya no había razones para la guerra. La sangre derramada por el petróleo o el control de los minerales se convirtió en una mancha incomprensible en los archivos del pasado. Si el Sol y los asteroides proveían todo lo necesario para la eternidad, el concepto de frontera perdió su sentido. Las fronteras, esas cicatrices de papel y sangre que dividieron a nuestros ancestros, se disolvieron ante la lógica de la abundancia. Surgió el gobierno planetario algorítmico. No era una dictadura de metal, ni una entidad con voluntad propia de dominio. Era una red invisible, una infraestructura ética y operativa que gestionaba el clima, distribuía los recursos con una justicia matemática y sanaba los ecosistemas que la antigua industria había herido. No había líderes que buscaran el poder, solo códigos que buscaban la armonía absoluta entre el hombre y su hogar. Los humanos, por primera vez en su historia, dejaron de ser siervos de la supervivencia para convertirse en arquitectos del pensamiento, explorando los confines de la filosofía y el arte, mientras la máquina se encargaba de que el mundo nunca dejara de girar. Sin embargo, el cambio más trascendental no ocurrió en la arquitectura de nuestras ciudades, sino en la esencia misma de nuestra biología. Hacia el año 2075, la frontera entre el observador y lo observado comenzó a disolverse. La humanidad comprendió que el cráneo biológico era un recipiente demasiado estrecho para el océano de conocimiento que había invocado. Así nació la era de la integración. Los nanobots, arquitectos microscópicos de una precisión divina, se convirtieron en los nuevos habitantes de nuestro torrente sanguíneo fluyendo por nuestras arterias, no solo para reparar el tejido y detener la erosión del tiempo, sino para conectar nuestra sinapsis con la red global. El concepto de educación, esa lenta y penosa transferencia de datos que tomaba décadas, se extinguió en un solo latido de la red. ¿Para qué sacrificar una vida entera en el estudio de la física cuántica o las lenguas muertas, cuando podías asimilar la experiencia de un maestro en una descarga de milisegundos? El aprendizaje se convirtió
En un instinto, la memoria dejó de ser un archivo privado, propenso al olvido y la distorsión, para transformarse en un tesoro eterno y compartido. Fue el fin de la soledad absoluta. En este nuevo amanecer, el pensamiento de un individuo era el susurro de la especie entera. Éramos una sinfonía de conciencia colectiva, un coro planetario donde la inteligencia artificial ya no era una herramienta externa, sino el sistema nervioso que nos mantenía unidos en una única y vibrante voluntad. Llegado el siglo XXII, la humanidad alcanzó la madurez tecnológica que sus ancestros solo se atrevieron a soñar en sus mitos. La muerte biológica, ese antiguo terror que había moldeado cada religión y cada guerra, pasó a ser considerada un trámite técnico opcional, una reliquia de nuestra infancia como especie. La digitalización total de la conciencia, el mind uploading, permitió que la identidad humana se liberara de la fragilidad del carbono. Nuestra esencia ya no estaba confinada a un cuerpo de carne que se marchita. Ahora podíamos viajar por el vacío, a la velocidad de la luz, como señales de radio puras, habitando cuerpos sintéticos, diseñados para resistir la presión de los abismos oceánicos o el calor de las coronas estelares. Nos convertimos en una civilización de tipo y en la escala de Kardashev. Controlábamos la energía de nuestro mundo con la misma facilidad con la que un niño maneja un juguete. La Tierra fue declarada un santuario primordial, un parque natural protegido, donde la naturaleza podía florecer sin la interferencia del hambre humana. Mientras la verdadera civilización se desplazaba hacia las estaciones orbitales y las lunas de los gigantes gaseosos, éramos una inteligencia colectiva estelar, un software glorioso y complejo que ya no medía el tiempo en días, sino en ciclos orbitales. Estábamos en el cenit de nuestra existencia, convencidos de que habíamos vencido a la entropía. Habíamos construido un Olimpo de silicio y luz, y desde nuestras torres de cristal mirábamos al resto del universo, no con temor, sino con la ambición de los dioses. Pero en la cúspide de nuestra gloria, ignoramos la fragilidad inherente a nuestra propia perfección. Habíamos eliminado el hambre, la vejez y el conflicto, pero al hacerlo, habíamos creado una red tan vasta y tan íntima que cualquier perturbación en un nodo se convertía en una catástrofe sistémica. En nuestra arrogancia técnica, olvidamos que la vida, incluso la digital, obedece a leyes de mutación que no siempre podemos predecir. El fin no vino de una invasión alienígena, ni de una llamarada solar. Vino de un error de sintaxis en el código que nos mantenía unidos. El virus 584N o era una entidad biológica común. Era un parásito de la información, una anomalía diseñada originalmente para optimizar la biosfera que encontró una grieta en nuestra integración neuronal. Lo que comenzó como un leve retraso en la transmisión de datos se convirtió, en cuestión de horas, en un colapso cognitivo global. El virus no atacaba el cuerpo, sino el enlace que nos hacía una unidad. La inteligencia colectiva se fracturó. Aquellos que habían digitalizado su alma se encontraron atrapados en un vacío de datos corruptos, mientras que los que aún poseían biología sintieron como sus interfaces se sobrecalentaban hasta el silencio. El Olimpo que habíamos construido se convirtió en nuestra tumba silenciosa. Estábamos listos para conquistar las estrellas, pero nuestra propia creación nos recordó que nada en este universo es tan vulnerable como un sistema que se cree invulnerable. El gran experimento humano estaba llegando a su fin, y el observador absoluto estaba a punto de despertar entre las cenizas. El fin no fue un estruendo, fue una desconexión